versículo 17. Estaremos leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos la palabra del Señor. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto, del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de fuego. Amén. Gloria al Señor. En esta mañana estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema Caminando con el Espíritu Santo. Amén. Los versículos que hemos leído nos hablan de la ruta que el Señor eligió para llevar a su pueblo a la tierra que les había prometido. Escuche bien, fue la ruta escogida por Dios. No la escogió Moisés, que era el líder a quien Dios había levantado para sacar a su pueblo de Egipto y para llevarlo hasta la tierra prometida. Fue el mismo Dios. Y la Escritura no lo oculta, sino que lo deja ver muy claro. Dios no escogió la ruta más corta, pero sí escogió la más segura. Estamos acá. Lastimosamente hoy día encontramos un pueblo que luego que Dios lo ha sacado del Egipto espiritual, en el cual el diablo lo tenía oprimido, quiere que lo introduzca en la tierra prometida por la ruta más corta, sin entender que muchas veces la razón por la que Dios no lo hace es porque en la ruta Él prepara el corazón del pueblo, el corazón del creyente. Estamos acá. Esa ruta corta que muchos quisieran
que fuera por donde Dios los llevara. Le entregué mi vida a Jesús y mañana quiero que todas las promesas que Dios le ha dado a mi vida en las Escrituras se cumplan. Pero hay que mirar cuán contraproducente pudiera ser aquello cuando un corazón no está preparado. Dios escogió la ruta del desierto. Fue la ruta que a Dios le pareció idónea. Fue la que le pareció correcta. Él iba delante de ellos. Ellos no iban solos. En el libro de Jeremías declara que quien iba en aquella nube y quien iba en aquella columna de fuego era el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo era el que los estaba guiando. Ellos no estaban caminando solos. Ellos estaban caminando con el Espíritu de Dios. Y Él iba quitando todo obstáculo del camino. Todo obstáculo. No solo los que se encontraban delante de ellos, sino también los que habían salido a perseguirlos, como los egipcios, que luego que vieron que ya los israelitas no eran sus esclavos, salieron a conquistarlos. Y el Señor no lo permitió, sino que los ahogó en el Mar Rojo. Allí murieron ahogados. La ruta más segura. Usted sabe lo que eso significa. Dios no ha incumplido lo que te prometió. Aún no has llegado. Aún no lo tienes. Aún no lo has recibido. Pero el Espíritu Santo te está llevando hacia el cumplimiento de ello. Y eso es algo en lo que estamos viendo, el cumplimiento de lo que Dios prometió. Porque el hecho que no lo tengamos no quiere decir que no lo tendremos. El año en el cual estamos es un año donde el Señor nos entregó una gran promesa. El Señor nos dijo que el año 2023 sería el año del ensanchamiento. Pero un ensanchamiento no en una sola área. Es un ensanchamiento integral. Y el Señor nos está llevando, pero no tomó la ruta más corta. Muchos querían para esta fecha tener todo lo que el Señor les ha prometido, lo que ellos han anhelado, lo que ellos han estado pidiendo. Algunos dirán, yo pensaba que para abril ya las cosas en mi casa estarían como yo las había soñado. Yo pensaba que para el mes de abril ya tendría mi casa, ya tendría mi carro. Yo pensaba que para el mes de abril tendría un mejor empleo, tendría unos mayores ingresos. Sí, es lo que quizás a muchos les ha estado pasando.
Quisieron llegar por la ruta ¿qué? Por la ruta corta. Comenzó el año y inmediatamente ahí todo lo que yo he estado anhelando, lo que he estado soñando, lo que he estado esperando, lo que he estado pidiendo, lo que Dios me ha estado prometiendo. Pero nos hemos encontrado que el Señor tomó otra ruta, no la que nosotros nos imaginábamos. La ruta fácil. Pero es que el Señor sabe que todo lo que se recibe de manera fácil, fácilmente, también ¿qué? Se va. La ruta fácil. El Señor estaba cuidando de que ellos no regresaran ¿a dónde? A Egipto, de donde Él los había sacado. Porque hay gente que tiene en su corazón que cuando Dios le bendiga, que cuando Dios le prospere, que cuando Dios le sane, que cuando Dios le conceda eso que tanto están necesitando, hasta ahí caminarán con el Señor. Y el Señor dice: no, no, no. La ruta no va a ser esa. Va a ser un poco más larga. Pero yo me voy a asegurar que en el caminar conmigo, todas esas cosas que le pudieran hacer volver atrás, que los pudiera hacer desmayar, que los quisiera desviar de mi propósito y de mi voluntad, desaparezcan. Estamos acá, iglesia. Eso es lo que dice la palabra en el libro de Deuteronomio. El Señor dice que Él los hizo caminar. Dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte ¿qué? Bien. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Los hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, de escorpiones. Los hizo tener hambre, dice la palabra. Los hizo tener sed. Fue Dios quien los afligió. Pero lo hizo con un propósito: saber lo que había en el corazón de ellos. Porque hay gente que se goza en el Señor cuando todo está bien. Hay gente que es fiel cuando las cosas van en la manera como a ellos les gusta, como a ellos les agrada. Hay gente que le dice al Señor: nunca me apartaré de ti, cuando lo tiene todo. Sí, el Señor los metió por una ruta que ellos no se imaginaban, por donde ellos no esperaban que Dios los llevara. Pero Dios estaba probando los corazones de ellos. ¿Y qué fue lo que encontró Dios en el corazón de ese pueblo? Encontró murmuración. Encontró queja. Encontró fornicación. ¿Qué fue lo que encontró el Señor? Que
que lo resistieron, que lo tentaron, que fueron desobedientes, que fueron rebeldes. ¿Qué fue lo que encontró el Señor? Idolatría, porque hasta un becerro de oro hicieron. ¿Qué fue lo que encontró el Señor? Codicia, blasfemia. ¿Qué fue lo que encontró el Señor? Que lo tentaron. A veces creemos que no, pero en la espera de lo que Dios nos ha prometido es que se conoce quién verdaderamente tiene un corazón para Dios. El Espíritu Santo estaba caminando con ellos. Sin embargo, en algún momento ellos creyeron que quien los llevaba por el desierto, que la culpa de lo que ellos estaban viviendo era el hombre a quien Dios estaba ¿qué? Usando. Porque Moisés solo era un instrumento. Quien verdaderamente los estaba guiando era el Espíritu Santo. Moisés, al igual que ellos, veía la columna y veía por dónde la columna los guiaba. Él veía cuando la columna se detenía y entonces se detenía. Él veía cuando la columna giraba, entonces él giraba. Él veía cuando la columna avanzaba y entonces él avanzaba. Así es que él lo hacía. Era el Espíritu Santo a quien estaban siguiendo. Era con el Espíritu Santo con quien ellos estaban caminando. Sin embargo, en su terquedad hicieron algo que duele decirlo, pero es lo que muchos suelen hacer. Lo dice acá en el libro de Isaías 63. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se volvió enemigo de ellos y él mismo peleó contra ellos. Estamos acá, iglesia. No se me distraiga. Observa, porque el Espíritu Santo no solo se entristece, el Espíritu Santo también se enoja. Y qué triste cuando el Espíritu Santo está llevando de la mano a alguien. Qué triste cuando el Espíritu Santo fue quien te sacó del Egipto espiritual donde te encontrabas y te está llevando hacia una tierra prometida, hacia una vida diferente. Y comienzas a altercar con él y comienzas a resistirle y comienzas a desobedecerle. El pueblo en su murmuración, el pueblo en su queja, el pueblo en su idolatría, el pueblo en su blasfemia. ¿Saben lo que terminaron haciendo? Terminaron enojando al Espíritu Santo. Y así hay gente en este lugar que hacen que el Espíritu Santo se enoje. Tengan mucho cuidado con la queja, con la murmuración. Tengan mucho cuidado, porque allá dice claramente en el versículo que leímos que ellos hicieron enojar al Espíritu. ¿Usted sabe lo que es eso? El espíritu de amor, el espíritu de santidad, el que está con nosotros, el que nos consuela, el que nos acompaña en todo momento, el que no nos deja solos. Que alguien llegue al punto de enojarlo. ¿Y qué es lo que sucede cuando se enoja el Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que dice? ¿Qué es lo que dice Isaías? Que entonces el Espíritu se volvió ¿qué? Enemigo de ellos y peleó contra ellos.
Cuando la gente comienza a altercar con el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu el que se encarga de afligirle. Y entonces no encuentran a quién culpar, y al primero que cogen saben a quién es: al pastor. Es al primero que cogen, porque por culpa del pastor es que ellos están pasando por ese problema, por esa dificultad, por esa necesidad. No le pasaba a Moisés. Cada vez que el pueblo se endemoniaba, porque eso es lo que sucede. Quisiera no decirlo, pero es lo que constantemente uno suele ver: gente endemoniándose. Cada vez que se endemoniaban, las culpas se las echaban ¿a quién? A Moisés. Y era Moisés el que intercedía delante de Dios para que no los destruyera, porque estaban cometiendo un grave error. Porque quien los llevaba a la tierra prometida era el Señor. Y ese trayecto no duraría más de 40 días. Era lo que demoraba aquel recorrido. Pero en su desobediencia, en su obstinación, ellos hicieron que Dios cambiara de decisión. Hay gente que se rebeldiza porque parece que Dios... Acá, iglesia, tiene que correr, atender a los caprichos de ellos. Dios no está en atenderle los caprichos a una persona que sencillamente no entiende qué es lo que Dios está haciendo, sino que colocan la mirada en los hombres, como sucedió con el pueblo de Israel. Se enojaron diciendo que Moisés era quien se enseñoreaba de ellos, y que el lugar que ocupaba Aarón y Miriam o María, su hermana, no era otra cosa que porque eran hermanos de Moisés. Así hay mucha gente sacando conjeturas, diciendo cosas que lo que están provocando es el enojo del Espíritu de Dios, como lo dice Isaías. Ellos hicieron enojar su Santo Espíritu, y por haberlo hecho enojar, el Espíritu peleó contra ellos. Porque cree que la tierra en un momento se abrió y tragó a una parte del campamento. Porque creen que en un momento se encendió un fuego y mató a muchos de ellos. Porque creen que en un momento las serpientes mordieron a muchos y murieron picados por la serpiente. ¿Por qué creen que sucedió todo esto? Porque no entendieron que quien los estaba llevando al lugar que les había prometido era el mismo Espíritu de Dios. Es que hay gente que quiere que todo venga. Lo pedí hoy, mañana lo tengo. El Señor me lo prometió hoy, mañana se me dio. ¿Y dónde queda el corazón? ¿Será que tienes un corazón procesado por Dios para que la bendición, en todo el sentido de la palabra, sea bendición y no termine siendo todo lo contrario? Porque lastimosamente hay gente que la bendición le cae mal. En lugar de hacerlos más humildes, los hace arrogantes. En lugar de llevarlos a buscar más de Dios, lo que hace es alejarlos más del Señor.
En lugar de honrar más a Dios, entonces se llenan de excusas porque le parece que Dios no necesita que yo le dé, que yo le honre. Dios prepara el corazón. Quien tomó la ruta, quien la diseñó, fue el Espíritu Santo de Dios. Dale fuerte el aplauso al Señor. Génesis 21:5 dice la palabra del Señor. Y era Abraham de 100 años cuando nació ¿quién? Isaac, su hijo. Presta la atención a esto. Porque 75 años tenía Abraham cuando Dios lo llamó. Y le prometió no un hijo, le prometió una descendencia. Le prometió que llegaría a ser una nación. ¿Sabes cuántos años tuvo que esperar Abraham para ver el cumplimiento de esa promesa? 25 años. ¿Usted qué cree que Abraham no anheló que Dios hubiese utilizado la ruta corta? Yo me imagino a Abraham, me prometió el hijo. Esta noche me acuesto con Sara. Inmediatamente queda embarazada. Y en 9 meses tenemos nuestro primer hijo. Y quizás vendrán otros más, porque Él no me dijo que sería padre de uno solo, sino que haría de mí una nación. Me daría una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero Dios no tomó la ruta corta, Dios tomó la ruta segura. Y esa ruta, estamos acá, iglesia, ¿duró cuánto? 25 años. A los 10 años de haberle prometido ese hijo, ya Sara y Abraham estaban desesperados. Al punto que Sara cometió un error. Le dijo a su esposo que se acostara con una egipcia. Estamos acá. Con Agar, su sierva, su esclava. ¿Qué hizo Abraham? Tomó un atajo. Duele decirlo. La Biblia dice en el libro de los Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que al final son ¿qué? Caminos de muerte, de perdición. Hay caminos que parecen caminos de vida, pero que al final son caminos de muerte. El Señor dijo que iba a hacer de mí esto, aquello. Y si aquí no me quieren dejar ser lo que Dios dijo de mí, entonces yo me voy, porque ya Dios a mí me lo dijo. Porque piensan que la ruta, quien la eligió fue el pastor. Pero resulta que la ruta, quien la eligió fue ¿quién? Dios, el Espíritu del Señor. La ruta segura es a la que pocos les gusta. Seamos honestos. La ruta que a muchos les gusta es la ruta corta. Ya yo estoy, ya yo tengo 1 año, 2 años, 3 años. ¿Hasta cuándo me van a tener aquí sentado?
Pero resulta que Dios está procesando. Dios está limpiando, Dios está purificando, Dios está santificando. Dios está sacando la rebeldía, la desobediencia, la mentira, el engaño. Pero ellos no lo están notando, no lo están viendo, ellos se sienten sobrados. ¿Por qué Dios no le dio al padre de la fe? Escúchalo, al padre. Es que para llegar a ser el padre de la fe, él no fue el padre de la fe el día que Dios lo llamó. Él no fue el padre de la fe al día siguiente de haber recibido la promesa del Señor. No, él necesitó creer esperanza contra esperanza. Él necesitó dar fruto, dar muestra. Dios tuvo que cambiarle el nombre. Ya no te llamarás Abraham, te llamarás Abraham. Ya no serás un padre enaltecido, serás un padre de multitudes. Alguien debe adorar a Dios. Dios no le cambió el nombre a Abraham hasta que lo procesó. Dios no lo llamó el padre de la fe hasta que lo procesó. Dios no dijo que Abraham era su amigo hasta que Abraham dio muestra de lealtad, de fidelidad. Pero hay gente que todo esto le da poco valor, poca importancia. Principios del reino que no podemos ignorar. 10 años y el que debía estar confiado en que lo que Dios le había prometido se cumpliría, estaba cediendo a una propuesta que nunca debió haber cedido. Luego que nació Ismael, tuvieron que esperar 14 años más. Y entonces Dios le dice a Abraham: anda delante de mí, sé que perfecto. Anda delante de mí y sé íntegro. Anda delante de mí y no la vuelvas a embarrar. Sí, sí. Iglesia, de eso se trata. Dios, ¿qué encontró en el corazón de Abraham? Que el hombre todavía tenía cosas que a él no le agradaban. Por eso le dice: anda delante de mí, sé perfecto. Y ese anda delante de mí es camina ¿qué? Conmigo. Hubo un descuido en Abraham. El hombre que venía caminando con el Señor, el hombre que venía siguiendo al Espíritu del Señor, el hombre que estaba caminando en la ruta que Dios le trazó, tomó ¿qué? Un desvío. Hay caminos que al hombre le parecen rectos. Acá hay gente que van a 1, a 2, a 3 y a 4 iglesias diferentes porque dicen: donde estoy, estamos acá. Porque donde estoy no me quiero someter. Sí, porque no hay otra excusa, no hay otra razón.
No entendemos que Dios es un Dios de orden. Y Dios donde te establece es para que allí crezcas y des fruto conforme a lo que dice su palabra. Pero no, hay gente que le hemos dicho al Señor: Señor, bendícelos. Y entendemos que ellos acá son unos asistentes, así como asisten a otros lugares, porque no tienen sentido de pertenencia, no se someten a la autoridad. Uno los ve y así como los ve, los deja de ver. No tienen ni idea qué pasó con ellos, dónde estuvieron, dónde están. Y yo tengo entendido que el trabajo del pastor es cuidar de la oveja. Pero hay ovejas que no se dejan cuidar. Hay ovejas que no se dejan decir: ten cuidado, no te metas por ahí, no vayas por allá. Hay caminos que al hombre le parecen que rectos, pero que al final es camino de muerte. La gente que no camina por donde el Espíritu Santo le está llevando, esa gente termina mal. Esa gente no termina bien. 25 años tuvo que esperar Abraham. Esa fue la ruta. Pero hay personas que con días, semanas, meses ya están, que se están secando. Me están secando, me están secando. Sí. Y el primer fruto que se debería conocer en ellos debería ser la paciencia. ¿Y dónde está? Esperar en el Señor es algo que hay que saber hacerlo. Hemos visto cualquier cantidad de ejemplos, hombres y mujeres en el Señor, que no se conocían, pero de pronto aparecieron en escena. ¿Qué pasó con ellos? Estaban viviendo una vida agradable al Señor, que cuando llegó el momento de Dios tomar a alguien, no encontró a otro más, sino a ese hombre, a esa mujer, que en el silencio se estuvo preparando para ser usado por Él. Capítulo 41 de este mismo libro habla de un hombre llamado José. El versículo 46 dice: era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Y reunió todo el alimento de los 7 años en abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Y recorrió y recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales les dio a luz a Senad, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en tierra de mi aflicción. Era José un muchacho cuando tuvo unos sueños que venían de Dios. Escuche bien, venían de Dios. Soñó en una oportunidad con unas estrellas, con el sol, con la luna que se inclinaban ante él.
en otro con unos manojos que se inclinaban delante de él. Y José entendía que Dios iba a hacer con él algo grande. ¿Estamos acá? Sí, como muchos de los que estamos acá. Dios les ha hablado, les ha mostrado, les ha revelado, les ha hecho entender que va a hacer con ellos ¿qué? Algo grande. Pero José no se esperaba que Dios tomara la ruta que Dios tomó. ¿Cuál fue la ruta que Dios permitió para que José llegara donde él no quería llegar? Que primeramente sus hermanos los odiaran, lo aborrecieran. Y eso es lo que a muchos no les gusta. Estamos acá. Hay gente que le quiere caer bien a todo mundo. Y cuando tú te decides agradar a Dios, entonces te decides desagradar al mundo. Y cuando te decides agradar al mundo, entonces te decides desagradar a Dios. No le puedes caer bien a todo mundo. Métete eso en la cabeza. El tibio entra en cualquier lugar. El tibio encaja. Pero el que está metido en el juego es aborrecido. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, que si con el árbol verde hicieron todo lo que hicieron, ¿cuánto más? Refiriéndose a cada uno de nosotros que estamos acá. La ruta que Dios escogió fue que los hermanos de José lo aborrecieran. Al punto que consintieron en matarlo. Lo echaron en una cisterna. Y para que no lo mataran, Dios permitió que lo vendieran. Pero no lo vendieron como un príncipe. Estamos acá. No lo vendieron para que lo metieran en una casa con todos los lujos y su sueño, ese sueño que Dios le había dado, inmediatamente se cumpliera. No, lo vendieron como esclavo. Esa fue la ruta que Dios escogió. Permitió que llegara a Egipto, la nación más poderosa que existía sobre toda la tierra. No llegó en calidad de turista, de misionero. Llegó en calidad de esclavo. ¿Qué era lo que estaba haciendo con José? Estaba procesando. Estaba preparando su corazón. No cogió la vía corta, la que muchos quisiéramos que Dios cogiera. Ay, yo quisiera llegar a la casa, acostarme y cuando me levantara me dijeran: ahí te dejaron un maletín lleno de plata. Sí, sí, esa muchos. Sí, esa ruta sí, a muchos le. No, porque Dios es poderoso y Dios puede hacer. Sí, Dios es poderoso. Pero Dios es tan poderoso que lo primero que Dios quiere preparar es el corazón. Sí. José llegó a casa de un oficial, un general egipcio. Y ahí, ¿qué era lo que hacía José? Servía. Ahí no estaba profetizando. Ahí no estaba predicando. Ahí no estaba gobernando. Ahí estaba haciendo algo que posteriormente le ayudaría para lo que Dios iba a hacer con él. Porque lo que tú no entiendes en este momento es porque Dios está permitiendo todo lo que tú estás pasando.
tal el respaldo de Dios con José, que dice la escritura que todo lo que José tocaba, Dios lo prosperaba. Y eso lo vio su amo. Por eso le confió el cuidado de toda su casa, de su hacienda y de todo lo que tenía. Pero ustedes saben, la ruta la había diseñado ¿quién? Dios. Y en la ruta Dios permitió que la esposa de este hombre pusiera los ojos en José, se fijara en él, no para que José se acostara con ella, ¿oyó? Porque aunque Dios te permite pasar por prueba, aunque Dios permita, la Biblia dice que Él no tienta ni Él puede ser tentado, pero aunque Él permita, Él no va a permitir que a ti se te tiente más de lo que tú puedes soportar. Dios lo permitió. Cuando José vio que la cosa iba en serio y que si no hacía algo terminaba acostándose con aquella mujer, ¿qué fue lo que él hizo? Corrió. Porque la Biblia dice que juntamente con la tentación Dios da la ¿qué? La salida. Y si la salida es que corramos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuántos adoran a Dios? La ruta, quien la había trazado era el Espíritu Santo. José corrió, fue acusado de algo que no había hecho, y eso le costó que lo metieran preso en la cárcel. Dios lo permitió. En la ruta de Dios, por donde el Espíritu Santo quería llevar a José, estaba que José llegara a la cárcel. Cuando entendemos que lo que nos está sucediendo, como dice Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a qué, a su propósito son llamados. Cuando entendemos eso, que lo que estoy viviendo, que por donde estoy pasando, hace parte del propósito que Dios tiene con mi vida, yo voy a adorar, yo voy a alabar, yo voy a ser agradecido. Yo no me voy a molestar con mis líderes, con mis pastores, con mis hermanos en Cristo. Yo no voy a andar diciendo cosas que no son. Es Dios conmigo, es Dios, es Dios. Él es el que conoce mi corazón. Él sabe que en mi corazón todavía hay envidia, hay codicia, hay avaricia, hay enemistades. Él sabe que todavía en mi corazón hay muchas cosas que tienen que ser arrancadas. Y Él me está pasando. Pero como para quedar delante de los hombres bien somos buenos, decimos, no entiendo, es que yo no entiendo. Sí. Pero Dios sí lo sabe. Sabe cómo está nuestro corazón. Allí estuvo un tiempo José, hasta que ustedes conocen la historia. Interpretó unos sueños, luego Faraón soñó. No había quien interpretara los sueños de Faraón. Y entonces fue llevado José delante de Faraón. Esa era la ruta que había diseñado ¿quién? El Espíritu Santo. No era que el día que él soñó, al día siguiente él estaría reinando. Al día siguiente sus hermanos estarían inclinándose delante de él. No. Fue como el Espíritu Santo lo trazó, porque Él es perfecto. Él sí sabe hacer las cosas. José interpreta los sueños. Faraón tuvo que reconocer que no había otro hombre en el cual estuviera el Espíritu de Dios, que por lo tanto a él se le debía confiar el que administrara toda la prosperidad del recurso, todo lo que en aquel año, en aquellos años se tendría que hacer.
para enfrentar los posteriores 7 años de hambruna que vendrían. Entonces allí llegamos al versículo que leímos, donde dice que José tenía ¿cuánto? 30 años. Se cree que la edad en la que pudo haber llegado José a Egipto estaba entre los 16 y 17 años. Estaríamos hablando que la ruta que el Espíritu Santo escogió para llevar a José a donde lo iba a llevar fue de ¿cuánto? 13 años. 13 años. Y en aquel tiempo los años eran como un poco más lentos. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? De pronto algunos de los que están acá. Uno anteriormente, para que llegara diciembre, uno decía, oye, ahora es que falta para que llegue diciembre. Y ahora uno siente que finalizó el año. Y nuevamente ya está el año que finaliza. Y uno dice, Dios mío, y en aquel tiempo fueron 13 años para que José pudiera ver cómo Dios le hizo olvidar. Porque hay cosas que Dios te va a hacer olvidar. Ese sufrimiento, ese dolor, todo eso por donde tú pasaste, agradándole a Él, haciendo la voluntad de Él, el Señor te hará olvidar todo ese dolor. Y no solo eso, le nació Manasés y le nació Efraín. Dios lo hizo fructificar, Dios lo prosperó. Y ustedes saben lo que posteriormente sucedió. Sus hermanos tuvieron que venir a comprar alimento a Egipto y se terminaron inclinando delante de él. Se cumplió lo que el Señor le había prometido, pero se cumplió en el orden, en el tiempo de Dios. No como muchos quisiéramos. Si a mí me dijeron ayer que yo era un pastor, era un profeta, era un hombre que Dios iba a usar poderosamente. Sí, pero deja que Dios lo haga en su tiempo. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 1, dice la palabra del Señor. Vinieron todas las tribus de Israel a Daniel en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David ¿de cuánto? De 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. ¿Cuántos años tenía David? 30. Pero esa no era la edad que tenía David cuando lo ungió Samuel. Cuando lo ungió Samuel, David tenía también un aproximado de 17 años. Algo muy similar a lo de José. Fue ungido como rey. Y después que lo ungieron como rey, nuevamente David se fue a cuidar las ovejas. Porque de allá fue que lo mandó a buscar Saúl cuando lo estaba atormentando el demonio. Cuando dieron la referencia de David delante de Saúl, David, habiendo sido ungido como rey,
estaba apacentando ovejas. El problema de muchos es que no quieren aceptar la ruta por donde el Espíritu del Señor le está llevando. Y se desesperan, se amargan, se rebeldizan. Porque no quieren hacer las cosas en el orden de Dios. Había sido ungido, pero todo había quedado como en el silencio, en el secreto. Tuvo que haber una guerra entre el pueblo de Israel y los filisteos. Y tuvo que estar del lado de los filisteos un gigante llamado Goliat, desafiando al ejército de Israel. Y tuvo Dios que permitir que Isaí mandara a David a ver a sus hermanos y el estado de la guerra y le trajera un informe para que David entendiera que aquel gigante que estaba desafiando al ejército de Israel, él lo podía enfrentar, y no solamente eso, lo podía vencer. Enfrentó a Goliat, lo derribó, lo mató. Regresan a la ciudad y entonces ya se comienza a hacer popular David. Se comienza a conocer. Ya la gente decía, las mujeres cantaban y danzaban diciendo que Saúl había matado sus miles y David había matado sus 10,000. Saúl lo hace paje de armas y entonces lo manda a incursiones contra los pueblos enemigos, y a donde quiera que David iba, Dios le daba la victoria. Pero ¿cómo estaba David? Como un soldado, como un siervo de alguien a quien ya Dios había desechado. Luego se convierte en el perseguido. Saúl lo quiere matar, lo comienza a perseguir. ¿Y cómo era posible si él era el ungido? Sí, pero esa era la ruta que había permitido el Espíritu Santo. Era de esa manera. Tuvo que tener a Saúl delante de él para que se conociera lo que había en el corazón de David. Que aunque Saúl lo veía como su enemigo y lo quería matar, David ni con todo eso estaba dispuesto a levantar un dedo contra el ungido de Jehová. Pero hay gente que no se cuida de eso. Hay gente que no tiene cuidado para hablar del hombre, de la mujer de Dios. Estamos acá. En esa ruta te vas a encontrar en la situación donde tú o levantas la mano contra el hombre, la mujer de Dios, contra el ungido, la ungida de Jehová, los siervos del Señor, o tú dices, guárdame, Jehová. La Biblia dice que David cortó un borde de su manto y se turbó. Y hay gente que no cortan el manto. Hay gente que lo desbaratan. Sí. Sí. Se olvidan de lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo, ¿qué?
En consejo de malos ni en silla de escarnecedores, ¿qué? Se ha sentado. Se olvida que hay que tener cuidado de la lengua. David, el día que murió Saúl, no se alegró. Lo lamentó, lo endechó, le dolió. Había un amor genuino, sincero. Lo tuvo como un padre, como su Señor. Es la ruta que el Espíritu Santo ha diseñado. ¿Por qué quieres la corta? El Señor no llevó al pueblo por la ruta de los filisteos, porque dijo: cuando el pueblo vea la guerra, su corazón desmayará y regresarán a Egipto. Dios te está preparando para la guerra. Dios no quiere que seas de esos creyentes que con nada ya no voy a congregarme más, ya no voy a diezmar más, ya no voy a bendecir más. No, el Señor quiere que seamos valientes. Por eso el Señor le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué? Porque Dios Todopoderoso pudo haber permitido que algo sobrenatural sucediera y todos los hombres de la tierra de Canaán murieran y ellos entraran y poseyeran. Pero Dios no quería que sucediera de esa manera. Dios quería que tomar la tierra se diera por medio de la conquista. Dios quiere hacer de ti un hombre guerrero, una mujer guerrera. Un hombre que no le tema al diablo. Un hombre que si no me saludó el hermano o la hermana, yo no voy a estar pensando en que cuando pase por delante de mí tampoco le voy a decir nada. Eso es del diablo. Es que si él no lo hizo, yo lo hago. Es la ruta. Es la ruta, iglesia. El Espíritu Santo nos va a llevar a ver ese ensanchamiento. ¿Cuántos lo creen? Aunque ahora no lo estemos viendo, aunque ahora no lo estemos viviendo, no quiere decir que no se dará. Quiere decir que estamos en la ruta para llegar. Dáselo fuerte. Colócate sobre tus pies.